Si escribes el nombre de Joan Crawford en un motor de búsqueda, los algoritmos no te mostrarán una lista de sus mejores papeles. No te dirán cómo definió el estilo visual de toda una época. Lo primero que verás será un rostro deformado, retorcido por la rabia. Faye Dunaway gritando, «¡No más ganchos de alambre!». La cultura canceló a Joan Crawford, convirtiendo a una de las figuras más complejas del siglo XX en una caricatura, un meme, una historia de terror de Halloween. La película Mommy Dearest, estrenada después de su muerte, hizo lo que ni las rivales, ni el tiempo, ni el alcohol lograron hacer. Borró al ser humano y lo reemplazó por un monstruo unidimensional. Pero hazte una pregunta sencilla. ¿De verdad crees que una mujer que sobrevivió en la cima de la industria más brutal del mundo durante 40 años era solo una loca histérica? En Hollywood, donde las estrellas se apagan en 5 años, donde la belleza se marchita más rápido que rosas cortadas, Crawford permaneció en el trono durante medio siglo. Las personas locas no sobreviven en esta picadora de carne. Solo sobreviven los estrategas. Solo sobreviven los soldados. La verdad que estoy a punto de revelar hoy es mucho más aterradora y mucho más majestuosa que cualquier película de terror. Joan Crawford no era una villana. Fue el mayor proyecto de autoconstrucción de la historia. Nació en la miseria, en una familia donde la palabra futuro era un insulto, y decidió que reescribiría su destino, incluso si eso significaba cortar todo lo humano dentro de sí misma. Te mostraremos la historia de una mujer que tenía tanto miedo de volver a ser nadie, que convirtió su vida en una operación militar. Controlaba todo. La iluminación en el set, el ángulo de sus cejas, los hombres en su cama, e incluso su propio funeral. Esta no es una historia sobre ganchos. Esta es una anatomía del poder absoluto sobre uno mismo. Y comienza en el momento exacto en que Hollywood decidió que Joan Crawford estaba muerta. Acto 1. Resurrección de entre los muertos. El precio del regreso. Para comprender la verdadera magnitud de la personalidad de Crawford, debemos viajar al año 1943. El aire estaba impregnado de guerra y de cambio, pero para Joan el aire olía a una sola cosa: derrota. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu carrera se ha terminado. No está en pausa, no se ha desacelerado. Ha sido destruida oficialmente. Los dueños de los cines estadounidenses publicaron una carta abierta, una lista titulada Box Office Poison. Contenía los nombres de aquellos cuyos rostros en los carteles ya no vendían entradas, y en lo más alto, en letras negritas, aparecía un solo nombre: Joan Crawford. Tenía aproximadamente 37 años. Hoy, esa es la edad cumbre del poder de una actriz. En 1943, era una sentencia de muerte. MGM, su hogar, su Tiffany's, el lugar donde creció de bailarina a ícono, le mostró la puerta de salida. Louis B. Mayer, el hombre a quien ella llamaba padre, rompió su contrato con una frase capaz de matar a un elefante. El público está cansado de su rostro. Imagina esta escena. Ella empaca sus pertenencias en el camerino que había sido su casa durante 18 años. Toma sus retratos, sus premios, y sale por la puerta trasera, evitando cruzar miradas con las jóvenes aspirantes que ya se repartían su territorio. La mayoría de las actrices en su situación habrían hecho exactamente lo que se esperaba. Se habrían desvanecido en silencio, se habrían casado con un magnate del petróleo, y habrían jugado bridge el resto de sus vidas. Pero Crawford no sabía retirarse, no tenía un plan alternativo, porque un plan alternativo significaba admitir que era un ser humano común. Y ella no era humana. Ella era Joan Crawford. Tomó una decisión que Hollywood consideró un suicidio profesional. Se fue con la competencia. Firmó un contrato con Warner Bros. Para entender el contexto, imagina a una primera bailarina del teatro Bolshoi yéndose a trabajar a una fábrica de acero. MGM era el paraíso. Enfoque suave, telas costosas, glamour. Warner Bros. Era el infierno.
Iluminación dura, dramas de gánsteres, machismo y un realismo tan áspero que raspaba los dientes. Crawford no llegó como una estrella, llegó como una mercenaria. Exigió un camerino junto al de Bette Davis, la reina del estudio, que la odiaba con cada célula de su cuerpo. Fue una declaración de guerra. Durante 2 años se sentó sin trabajo. Los guiones llegaban en pilas y se iban en pilas, directamente a la basura. Los agentes le rogaban: «Joan, acepta un papel de dama glamorosa. Eso es lo que haces mejor». Pero ella entendía algo que ellos no. Intentar repetir el pasado es el camino más rápido hacia la tumba. No necesitaba un regreso. Necesitaba una reencarnación. Y entonces, el guión de Mildred Pierce cayó sobre su escritorio. Era una oscura historia de cine negro escrita por James M. Cain sobre una ama de casa que hornea pasteles para sobrevivir, construye un imperio empresarial y comete un crimen por amor a su hija sociópata. Todas las grandes estrellas lo rechazaron. Bette Davis calificó el papel de aburrido. Barbara Stanwyck dijo que no interpretaría a la madre de una hija adulta. Nadie quería ponerse un delantal que oliera a grasa de pollo. Nadie quería verse como una madre cansada. Crawford se aferró a ese guión como a un salvavidas. No vio un papel, vio un espejo. Una mujer que asciende desde lo más bajo mediante un trabajo brutal, solo para descubrir que su amor no es suficiente. Esa era la biografía de Joan. Pero había un obstáculo. El director era Michael Curtiz, un genio que había hecho Casablanca, un tirano y un perfeccionista. Cuando supo quién le estaban imponiendo, gritó tan fuerte que las paredes de la oficina de Jack Warner temblaron. «No voy a filmar a este sombrero viejo. No tiene talento, solo hombreras y cejas». Curtiz decidió humillarla para que ella misma renunciara. Exigió una prueba de cámara. Para una estrella del nivel de Crawford, una prueba de cámara era como pedirle a un general que pelara papas. Era un insulto impensable. Todos esperaban que la diva armara un escándalo y diera un portazo. Pero la realidad superó todas las expectativas. El día de la prueba, Joan llegó al estudio sin su séquito. Se sentó en la silla de maquillaje e hizo lo impensable. Permitió que le lavaran el rostro y borraran a Joan Crawford de su cara. Nada de brillo glamoroso, nada de pestañas postizas. Se puso un vestido barato de algodón con estampado floral, que la hacía parecer más pesada. Permitió que el director de fotografía colocara una iluminación lateral dura que no ocultaba nada, sino que enfatizaba las ojeras y las líneas alrededor de su boca. Cuando la cámara comenzó a rodar, Curtiz no vio a una estrella de cine. Vio a una mujer cansada y asustada, tratando de salvar a su familia. Curtiz, que había ido a despedirla, guardó silencio. Vio en sus ojos un hambre que no se puede actuar. El rodaje fue un infierno. Curtiz continuó humillándola todos los días. La llamaba un fraude frente a todo el equipo. En una escena legendaria, detuvo la filmación y gritó: «Quítenle esas malditas sombreras. Parece un jugador de fútbol americano». Joan, de pie en medio del set, tragándose las lágrimas, respondió en voz baja: «No son hombreras, Michael. Son mis hombros». Ella lo soportó todo. Llegaba la primera y se iba la última. Sabía que lo que estaba en juego no era su salario. Lo que estaba en juego era su vida. Si fracasaba ahí, no habría una segunda oportunidad. Actuó como si cada toma fuera su último aliento. La película se estrenó en el año 1945 y explotó como una bomba. Los críticos que ya habían escrito el epitafio de su carrera se vieron obligados a admitirlo. Crawford había renacido. Fue una interpretación poderosa y trágica. El clímax llegó la noche de los premios Oscar. Y aquí vemos el verdadero rostro de la neurosis de Crawford. La mujer que ansiaba el reconocimiento más que nada en el mundo no asistió a la ceremonia. La explicación oficial fue un caso grave de influenza. La razón real fue un terror paralizante. Estaba convencida de que perdería. Le aterraba que las cámaras captaran su rostro en el momento de la derrota. Su control debía ser absoluto.
No podía permitir que el mundo viera a una Joan débil. Se quedó en su dormitorio, fuertemente sedada. Pero incluso en un delirio febril, seguía siendo una profesional. Mandó llamar a un maquillador y a un estilista. Se puso su ropa de dormir más elegante. Se acostó en la cama completamente preparada, escuchando la radio. Y cuando la voz en la radio anunció, «La ganadora es Joan Crawford», su dormitorio se transformó instantáneamente en un set de filmación. Milagrosamente, su gripe retrocedió lo suficiente como para recibir a la prensa. 5 minutos después, fotógrafos invitados con antelación irrumpieron en la habitación. Las fotografías de esa noche se volvieron canónicas. Joan, radiante y al mismo tiempo interpretando cuidadosamente la fragilidad de una mujer enferma, apretaba la estatuilla dorada contra su pecho. No solo ganó un Oscar, dirigió su victoria. Obligó al sistema que la había dado por acabada a arrodillarse ante ella. Fue un triunfo de la voluntad, pero ese triunfo tuvo un precio. Para interpretar a Mildred Pierce, una mujer capaz de hacer cualquier cosa por hijos ingratos, tuvo que abrir puertas dentro de sí misma que deberían haber permanecido cerradas. Su vida en pantalla comenzó a mezclarse de manera inquietante con la realidad, porque mientras ganaba batallas en Hollywood, una catástrofe se estaba desarrollando en su vida personal, una catástrofe de la que los periódicos guardaron silencio. Acto 2. Los hombres como peldaños. En las biografías oficiales, la vida personal de Joan Crawford suele describirse como una cadena de fracasos en la búsqueda de el indicado. Se nos cuenta una historia sentimental sobre una mujer que quería amor, pero siempre elegía a los hombres equivocados. Esto es una mentira, o como mínimo, una interpretación dolorosamente ingenua. Si analizamos sus matrimonios desde la óptica del psicoanálisis, no vemos romance, sino darwinismo. Joan Crawford era una depredadora que utilizaba a los hombres como fuente de nutrición, pero no se alimentaba de su dinero. Ella ganaba más que cualquiera de ellos. Se alimentaba de su esencia. Cada uno de sus matrimonios no fue una unión de corazones, sino un acto de absorción. Era como un organismo alienígena que, para sobrevivir en un nuevo entorno, debía asimilar el ADN de una especie local. Buscaba donantes, un donante de estatus, un donante de intelecto, un donante de legitimidad. Y en el momento en que extraía de un hombre todo lo que necesitaba para su propia evolución, él dejaba de interesarle. Paso 1. Aristocracia. Douglas Fairbanks Jr. A finales de los años 1920, la élite de Hollywood consideraba a Joan Crawford una vulgar corista. Bailaba el charleston sobre las mesas, se reía demasiado fuerte y se vestía con excesivo brillo. Necesitaba un pase de entrada a la alta sociedad. Ese pase fue Douglas Fairbanks Jr. La familia Fairbanks era la realeza de Hollywood. Vivían en Pickfair, el equivalente estadounidense del Palacio de Buckingham. Mary Pickford, la madrastra de Douglas, despreciaba a Joan, considerándola una estrellita barata en busca de un apellido famoso. Mary tenía razón. Joan, en efecto, estaba cazando, pero no dinero. Estaba cazando modales. Después de casarse con Douglas, Crawford convirtió su matrimonio en una clase magistral de etiqueta, 24 horas al día. Testigos describieron escenas inquietantes en las cenas familiares. Joan se sentaba frente a su marido y lo observaba no con los ojos de una amante, sino con la mirada de una francotiradora. Controlaba cada movimiento. ¿Cómo sostiene el tenedor? ¿Cómo se seca los labios con la servilleta? ¿Cómo se ríe? Ella lo imitaba. Copiaba sus entonaciones, su postura, sus gustos literarios. Reescribía su código fuente, sustituyendo a la vulgar Lucille por la aristocrática Joan. Literalmente descargó la educación de su esposo dentro de sí misma. Cuando la transformación estuvo completa, cuando sintió que sus modales eran impecables y que las puertas de Pickfair estaban abiertas para ella,
El matrimonio comenzó a desmoronarse. Ya no necesitaba a un maestro. Lo había superado. Paso 2. Intelecto. Franchot Tone. A mediados de los años 1930, Crawford desarrolló un nuevo complejo de inferioridad. Era una estrella, pero los críticos la llamaban maniquí, no actriz. Le faltaba profundidad. Necesitaba prestigio. Y entonces apareció Franchot Tone, un actor serio del teatro neoyorquino, un intelectual, miembro del elitista Group Theater, un hombre que leía a Stanislavski en el idioma original. Joan se aferró a él con un agarre mortal. Decidió que si se casaba con Hamlet, ella se convertiría en Ofelia. Lo que le hizo a Tone puede describirse como violencia intelectual. Construyó un pequeño teatro privado en el patio trasero de su mansión. Y cada noche obligaba a su marido y a los invitados a representar obras de Chekhov, Ibsen y Strindberg. Imagina lo surrealista de esa escena. Una diva de Hollywood envuelta en seda, intentando interpretar la melancolía rusa, forzando a su esposo a actuar como apuntador y director. Tone quedó destruido. Sentía que se había convertido en un accesorio, una enciclopedia viviente para su esposa ambiciosa. Empezó a beber, se volvió agresivo. Sus peleas eran legendarias. Pero aquí está la paradoja que quiebra la mente. Crawford disfrutaba de esas batallas. No era una víctima. Para ella, un ojo morado no era señal de desastre, sino prueba de pasión. Llegaba al estudio con gafas oscuras y luego se las quitaba en el momento exacto, para que los maquilladores se quedaran sin aliento. Monetizaba ese drama, construyendo la imagen de una mujer que vivía sobre un volcán. El espejo. Clark Gable. Hubo un solo hombre al que no pudo absorber. Clark Gable. Su relación duró décadas, encendiéndose y apagándose a espaldas de sus cónyuges legales. ¿Por qué Gable? Porque era su reflejo masculino. Él también había sido un don nadie que se convirtió en todo. Él también llevaba una máscara. Era la única persona en el mundo que veía, bajo las capas de maquillaje y de buenos modales, a la verdadera y asustada lavandera de Texas. Gable dijo una vez: Joan es el mejor tipo que conozco. Pero nunca se casaron. En raros momentos de absoluta honestidad, Joan admitía: nos habríamos matado. 2 estrellas de ese tamaño no pueden existir en el mismo universo. Ninguno quería ceder el reflector. Ella entendía que a Gable no se le podía entrenar. Y para ella, el amor sin control era imposible. Callejón sin salida y cambio de estrategia. A finales de los años 1930, tras una serie de aventuras y divorcios, Crawford llegó a una conclusión sombría. Los hombres eran un activo poco confiable. Tenían ego. Tenían voluntad propia. Podían irse con otra mujer. Podían empezar a beber. Podían morir. Invertir en un hombre significaba exponerse al riesgo. Una persona obsesionada con el control necesitaba un objeto de amor que nunca se fuera completamente dependiente. Fuera una hoja en blanco sobre la cual pudiera escribirse cualquier guión. En ese momento nació en su mente el proyecto más ambicioso y más aterrador de su vida. Si no podía encontrar a la pareja perfecta, crearía personas perfectas por sí misma. Decidió convertirse en madre, pero la biología estaba en su contra. Múltiples abortos espontáneos en su juventud la dejaron incapaz de dar a luz. Y así fue contra la biología, contra la ley. En esa época las mujeres solteras no podían adoptar. Y contra el sentido común. Compró niños. Literalmente. A través de esquemas ilegales de adopción. Redirigió toda su energía colosal y asfixiante, que antes volcaba en los hombres y en su carrera, hacia una niña llamada Cristina. Y si Franchot Tone o Douglas Fairbanks podían dar un portazo e irse, un niño no tenía escapatoria. Crawford no pretendía simplemente criar hijos, pretendía producirlos. Acto 3. La anatomía de un monstruo. Hemos llegado a la parte más explosiva de esta historia.
al punto en el que la biografía se convierte en una película de terror. En el año 1978, un año después de la muerte de Crawford, su hija adoptiva Christina publicó el libro Mommy Dearest. Ese libro destruyó la reputación de Joan más rápido que cualquier escándalo durante su vida. El mundo se enteró de redadas nocturnas, de niños atados a la cama, de gritos y, por supuesto, de los ganchos. La sociedad emitió su veredicto de inmediato. Joan Crawford era una sádica que disfrutaba torturando a niños indefensos. Pero si nos detenemos en esa conclusión, perdemos la esencia de la tragedia. Un sádico causa dolor por placer. Joan Crawford causaba dolor por perfección. Aceptemos una tesis difícil e incómoda. Joan Crawford no se consideraba una madre cruel. Se consideraba una general preparando reclutas para el desembarco en Normandía. Ella sabía que la vida era una guerra. Ella misma había sobrevivido a esa guerra únicamente mediante disciplina de hierro, miedo y el rechazo absoluto de la autocompasión. Y cuando miraba a sus hijos, Christina, Christopher y las gemelas Cindy y Kathy, no veía niños, veía herederos. Y los herederos de un imperio debían estar listos para gobernar. Analicemos la escena más famosa de la historia de la cultura popular. Una madre irrumpe en el cuarto de su hija en mitad de la noche, encuentra un gancho barato de alambre de la tintorería en el closet y comienza el infierno. Golpea a la niña, lanza vestidos caros por toda la habitación, grita las palabras legendarias, ¡no ganchos de alambre! Desde afuera, esto parece psicosis, pero entremos en la mente de Joan. Para Crawford, la ropa no era tela. La ropa era una herramienta de supervivencia. Un vestido que costaba $300 en dinero de los años 1940 era una inversión. Era parte de una imagen. Era lo que separaba a una estrella de una lavandera. Un gancho de alambre deforma los hombros de un vestido. Un vestido arruinado significa una imagen arruinada. Una imagen arruinada significa pérdida de trabajo. La pérdida de trabajo significa volver a la pobreza. En la lógica distorsionada de Crawford, cuando veía el gancho no veía descuido. Veía una amenaza. Veía a su hija como perezosa, ingrata y no preparada para la vida. Christina no valoraba las cosas que Joan había ganado con sangre y sudor. La reacción de Joan fue monstruosamente desproporcionada, pero su motivo no era el odio. Su motivo era el pánico. El pánico de que sus hijos crecieran débiles y fueran devorados por el mundo. Golpeó a Christina porque intentaba martillar en ella el respeto por el trabajo y la disciplina. El segundo lado de este terror doméstico era su obsesión con la limpieza. Christina describió cómo su madre podía despertarla a las 2 de la madrugada, tras notar polvo en un zócalo y obligarla a fregar el suelo con un cepillo. Esto era una manifestación clásica de un trastorno obsesivo-compulsivo severo, multiplicado por el trauma de la pobreza. De niña, Lucille Lesueur fregaba pisos en un internado para pagar su alojamiento. La suciedad, para ella, era un símbolo de humillación. La suciedad era la encarnación física del fondo del que había escapado. Después de hacerse rica, convirtió su casa en un quirófano estéril. Se ponía guantes blancos y pasaba el dedo por la parte superior de los marcos de las puertas. Cualquier mota de polvo era percibida como un insulto personal, como una brecha en la línea defensiva. Al obligar a sus hijos a fregar pisos por la noche, no solo los castigaba. Intentaba inculcarles el mismo terror sagrado a la suciedad que la impulsaba a ella. Quería que odiaran el caos con la misma intensidad que ella. Si controlas la limpieza a tu alrededor, controlas tu vida. Esa era la lección que intentaba enseñar. Pero los niños no veían una lección. Veían a una mujer loca con un balde de agua en mitad de la noche. El drama central se desarrolló entre Joan y su hija adoptiva mayor, Christina. Christina era inteligente, fuerte y obstinada. Era la única que se atrevía a mirar a su madre a los ojos. Joan quería ver en Christina una versión en miniatura de sí misma. La vestía con copias reducidas de sus propios vestidos. La arrastraba a sesiones fotográficas.
obligándola a sonreír a la orden. Quería que Cristina se convirtiera en la continuación de su leyenda. Pero Cristina no quería ser Joan Crawford versión 2.0. Quería ser una niña. Quería comer una hamburguesa en lugar del filete sangrante que Joan la obligaba a comer, para tener fuerza. Quería jugar con amigos en lugar de practicar reverencias. Joan percibía esa resistencia como una traición. «Te lo di todo», gritaba en cartas y discusiones. «Te di un nombre, un hogar, escuelas, ropa. ¿Por qué te niegas a interpretar tu papel?» Era la frustración de una directora cuya marioneta de pronto cortó los hilos y comenzó a improvisar. Ató a Cristina a la cama no por razones sexuales ni por tortura medieval. Lo hizo para que la niña no se moviera mientras dormía y arruinara su postura. ¿Entiendes el nivel de locura? Incluso el sueño debía ser disciplinado. Incluso al dormir, había que trabajar en uno mismo. Lo más aterrador de esta historia es que Joan Crawford fue la sargento más estricta no con sus hijos, sino consigo misma. Nunca les exigió nada que ella no hiciera. Fregaba pisos, mantenía la postura las 24 horas del día, trabajaba hasta el colapso. Genuinamente no entendía por qué un sistema que funcionaba a la perfección en un set de filmación con cientos de empleados fracasaba dentro de una guardería. Construyó una fortaleza de oro y mármol alrededor de sus hijos, pero olvidó instalar la calefacción. Creía que les estaba dando herramientas para el éxito. En realidad, les estaba heredando su neurosis. Intentó contagiarlos de ambición, pero solo los contagió de ansiedad y odio. Con el tiempo, eliminó a Cristina y a Christopher de su testamento con una frase glacial, por razones bien conocidas por ellos. Hasta su muerte, estuvo convencida de que había sido una buena madre que simplemente tuvo mala suerte con hijos ingratos. Acto 4. Ingeniería de una deidad. Si su casa era una fortaleza y sus hijos eran una guarnición, entonces Joan Crawford veía su propio cuerpo como el activo principal de la corporación, un recurso que exigía reconstrucción mayor, depreciación severa y modernización constante. A diferencia de Greta Garbo o Elizabeth Taylor, Joan Crawford no nació hermosa. Lucille Lesueur, la niña que fue antes de Hollywood, era fornida, de hombros anchos, cubierta de pecas, con un rostro amplio y sencillo. Había demasiado de tierra en ella y muy poco de cielo. Para convertirse en Joan Crawford, tuvo que esculpir literalmente a Lucille fuera de su propio cuerpo. Lo que se hizo a sí misma hoy se llamaría biohacking radical, lindando con la automutilación. Pero en los años 1930 no existían el Botox ni los rellenos. Solo existían la voluntad de hierro y métodos bárbaros. Comencemos con un hecho que haría estremecerse a cualquier dentista moderno. En cierto momento, estudiando sus primeros planos, Crawford decidió que su mandíbula era demasiado ancha y que sus pómulos no eran lo suficientemente dramáticos para la iluminación en blanco y negro. Las dietas no podían cambiar la estructura del cráneo. Así que dio un paso que demuestra o una locura absoluta o un genio absoluto. Tú decides. A la edad de 23 años, se extrajo voluntariamente los molares posteriores. No fue una necesidad médica, fue un rediseño arquitectónico del rostro. La eliminación de los molares privó a la mandíbula de soporte, obligando a las encías a retraerse y a las mejillas a hundirse hacia adentro. Esto creó los famosos huecos bajo sus pómulos que atrapaban las sombras del director de fotografía y transformaban su rostro en un triángulo depredador y aristocrático. El precio de esa belleza fue monstruoso. Desarrolló una enfermedad crónica de las encías. Sus dientes restantes comenzaron a desplazarse. Tuvo que usar separadores especiales. En la vejez, su boca literalmente se encogió. Destruyó su aparato masticatorio para que las sombras cayeran sobre su rostro, en un ángulo de 45 grados. Fue un acto de sacrificio al dios de la cámara cinematográfica. Pero el rostro fue solo el comienzo. Su rutina diaria de autocuidado se parecía al entrenamiento de astronautas para sobrecargas extremas,
donde ningún error estaba permitido. Cada mañana comenzaba con una tortura helada. Crawford creía que el frío conservaba los tejidos y cerraba los poros. No se limitaba a lavarse el rostro. Se lo salpicaba con agua helada exactamente 25 veces. No 20, no 30. La disciplina exigía precisión matemática. Después venían los ojos. Los ojos debían brillar con tal intensidad que pudieran verse desde la última fila del cine. Para lograrlo, aplicaba compresas con ácido bórico y luego se enjuagaba los ojos con agua helada. Si la mucosa ardía, si las lágrimas brotaban por el dolor, significaba que el procedimiento estaba funcionando. Un lugar especial en este ritual masoquista estaba reservado para los codos. ¿Quién mira los codos? Pero para Joan, ese era un punto crítico. Estaba aterrorizada de que la piel áspera en los codos delatara su origen. En su mente, los codos ásperos eran la marca de una lavandera, de la misma niña que alguna vez fregó pisos. Así que todos los días, sin fines de semana ni días festivos, se sentaba durante 15 minutos con los codos sumergidos en mitades de limones. El ácido devoraba la piel endurecida, la blanqueaba y la dejaba suave como la de un bebé. Borraba su pasado con ácido. Su cabello también era un campo de batalla. Lo lavaba con huevos crudos y vinagre. Frotaba la mezcla en el cuero cabelludo con tal furia que la piel ardía. Creía que solo a través del dolor se podía alcanzar la limpieza chirriante, que era su obsesión. Crawford nunca iba al natural, ni en casa, ni siquiera antes de dormir. Junto con el legendario Max Factor, inventó una forma de labios conocida como el arco del cazador. Sus labios naturales eran delgados. Ignoraba su contorno, dibujando encima una nueva línea de lápiz labial, agresiva y amplia. Esa boca no era para besos, era para dar órdenes. Aplicaba polvo y base en capas tan gruesas que para los años 1950, su rostro parecía una máscara del teatro kabuki. La expresión facial se volvió limitada, pero ni una sola arruga se atrevía a atravesar ese yeso. ¿Y su cuerpo? Su cuerpo estaba aprisionado en corsés incluso después de que la moda los abandonara y llegara la era de las siluetas hippies libres. Mantenía la espalda recta las 24 horas del día. Cuenta la leyenda que incluso al descansar en una silla blanda, nunca permitía que su columna tocara el respaldo. Los músculos de la espalda debían permanecer tensos, siempre. Relajarse significaba envejecer. Para los años 1950, esta transformación física produjo una paradoja. Joan Crawford lucía deslumbrante, pero ya no parecía un ser humano vivo. Se asemejaba a una muñeca antigua, costosa y perfectamente restaurada. No podía permitirse ni un solo momento de descuido. Salir a la calle a comprar un periódico sin maquillaje completo, pestañas postizas y un peinado perfecto. Impensable. Si salgo luciendo como la mujer de al lado, traiciono a mi público. Ellos pagan por ver a una estrella, decía. Se convirtió en prisionera de su propio rostro. No podía sonreír demasiado. Arrugas. No podía comer alimentos sólidos. Los dientes. No podía simplemente recostarse en un sofá. El peinado. Toda su fisiología estaba subordinada al servicio de la marca. Y cuando esa marca fue pulida hasta la perfección, cuando se convirtió en un ser físicamente impecable, su mente comenzó a fallar. La necesidad de control se desbordó más allá de su cuerpo y de su hogar, hacia lo que los psiquiatras modernos llamarían un trastorno severo. Comenzó a controlar no solo a sí misma, sino también el caos del mundo exterior. Y lo hizo con una meticulosidad aterradora. Acto 5. El culto del control. Si crees que la historia de los ganchos de alambre fue un colapso aislado, estás equivocado. Fue solo la punta del iceberg de un sistema gigantesco de reglas, rituales y neurosis en el que Joan Crawford vivía. Al llegar a la madurez, su obsesión por el orden había evolucionado hacia lo que la psiquiatría moderna diagnosticaría sin dudas como una forma severa de trastorno obsesivo-compulsivo.
Pero en el Hollywood de la Edad de Oro, eso se llamaba de otra manera. Profesionalismo. Altos estándares. Imagina esta escena. Los años 1950. Un hotel de lujo en Londres o en París. Una limusina se detiene frente a la entrada principal. Los porteros se ponen firmes. El gerente del hotel suda de anticipación. Una estrella de cine baja del automóvil. Pieles, diamantes, una sonrisa cegadora. Pero antes de desempacar sus maletas Louis Vuitton, sucede algo extraño. Joan entra en la suite presidencial, se quita las pieles, se pone guantes de limpieza, se arrodilla y comienza a fregar el piso. Esto no es una leyenda urbana, es un hecho documentado. Crawford no confiaba en las mucamas, no confiaba en nadie. Creía que la suciedad ajena era un arma biológica. Hasta que no limpiaba personalmente las manijas de las puertas con alcohol y lavaba la bañera con sus propios productos químicos, no podía sentirse segura. Consagraba el espacio con su trabajo. Solo después de borrar las huellas de los huéspedes anteriores, podía permitirse volver a ser una estrella. El personal del hotel quedaba horrorizado. Ver a una ganadora del Oscar limpiando un inodoro es una imagen que fractura la psique. Pero para Joan, eso era un sedante. El caos, derrotado. La limpieza, restaurada. La vida podía continuar. En su propia casa, las reglas eran aún más estrictas. Cada objeto tenía sus coordenadas. Los cigarrillos en la pitillera debían estar colocados en un ángulo exacto. Las toallas debían doblarse con una regla. Si un invitado movía un cenicero 2 centímetros, Joan lo devolvía a su lugar sin interrumpir la conversación. Ocurría de forma automática, como un reflejo. Pero la expresión más asombrosa de su control era su relación con los fanáticos. A diferencia de muchas estrellas que tiraban sacos de cartas a la basura o delegaban las respuestas a secretarias, Joan convirtió la correspondencia en un deber sagrado. Era su segundo trabajo. Un turno nocturno en la fábrica de la fama. Cada noche, regresando del rodaje exhausta y a menudo ebria, se sentaba en su escritorio. Frente a ella había pilas de cartas de desconocidos, de Iowa, Kansas, Berlín, y las respondía. Dictaba las respuestas y luego firmaba personalmente cada carta. Y Dios libre que una secretaria cometiera un error tipográfico o pegara un sello torcido. La carta iba a la basura y todo comenzaba de nuevo. Usaba papelería especial de color azul cielo con su monograma personal. Ese color era parte de la marca. Incluía fotografías. Pero no cualquier fotografía. Mantenía un archivo para saber quién ya había recibido qué imagen, para no repetirse. Piensa en esto. Una mujer que manejaba contratos de millones de dólares dedicaba horas de su vida a asegurarse de que un ama de casa de Oklahoma no recibiera 2 fotografías idénticas. ¿Por qué? Porque los fanáticos eran las únicas personas que la amaban de forma incondicional. Nunca la veían sin maquillaje, nunca la veían borracha, nunca veían su miedo. Para ellos, ella era una diosa, y estaba dispuesta a servir a esas personas como un perro fiel, siempre y cuando el flujo de su amor no se secara. Compraba su devoción con atención. Cristina, su hija, recordaría más tarde con amargura. Mi madre podía pasar horas escribiendo palabras tiernas a desconocidos, pero no podía encontrar 5 minutos para hablar conmigo sin gritar. Esta es la paradoja clásica del narcisista. Todo lo bueno va para los lejanos. Todo lo malo va para los cercanos. Los fanáticos son seguros. Están lejos. Los seres queridos son peligrosos. Ven la verdad. Todo este control total, sobre la limpieza, las cartas, el peso, servía a un solo propósito: ocultar el hecho de que por dentro todo se estaba derrumbando. Joan bebía. Y bebía en exceso. Pero incluso su alcoholismo estaba disciplinado. Prefería el vodka porque creía en un viejo mito: el vodka no huele. Estaba convencida de que si bebía vodka, nadie en el set lo notaría. Llevaba un termo o una petaca especial, disfrazada como una botella de agua o de refresco de cola. Casi nunca se emborrachaba hasta perder el control en público.
Mantenía el rostro, incluso cuando llevaba dentro 100 gramos de alcohol puro. El control era una represa que contenía un océano de ansiedad. Pero cuando su esposo, Alfred Steele, murió y ella quedó sola frente al consejo directivo de Pepsi, esa represa estaba destinada a agrietarse. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, Joan tomó sus neurosis, las envolvió en un traje de negocios y las convirtió en un arma corporativa. Su obsesión por la limpieza y el orden, que había aterrorizado a su familia, encontró de pronto una aplicación perfecta en el mundo de las grandes empresas. Acto 6. El tiburón corporativo. Para el año 1959, Hollywood había comenzado a cambiar. Las diosas de acero de los años 1930 fueron reemplazadas por símbolos sexuales suaves y vulnerables como Marilyn Monroe. Para Joan Crawford, que ya había superado los 50 años, esto significaba la muerte profesional. El teléfono sonaba cada vez menos. Los guiones se volvían cada vez más delgados. La mayoría de las estrellas de su categoría cometieron un error fatal en ese periodo. Se aferraron desesperadamente a una juventud que se desvanecía, interpretando parodias patéticas de sí mismas, y poco a poco se bebieron hasta la muerte en mansiones vacías. Pero Crawford era una estratega. Si la industria del cine le cerraba la puerta principal, ella pensaba romper una ventana en un edificio completamente distinto. Encontró un nuevo escenario. Ese escenario fue la sala de juntas de Pepsi Cola. En el año 1955, Joan se casó por cuarta vez. Su elegido fue Alfred Steele, director ejecutivo de Pepsi. Muchos cínicos lo llamaron un matrimonio de conveniencia. Se equivocaban. Fue una fusión de dos tipos de capital: su poder corporativo, su mitología de estrella. Vivían como la realeza. Joan reconstruyó el apartamento neoyorquino de Steele, uniendo dos penthouses en un Versalles en la Quinta Avenida. Alfombras blancas, fundas de plástico en los muebles, fuentes de champaña. Pero cuando Steele murió repentinamente de un ataque al corazón en el año 1959, emergió una verdad terrible. La vida dorada había sido construida a crédito. Steele no le dejó millones, sino una deuda enorme. Joan Crawford quedó sola, sin marido, sin dinero, sin papeles en el cine. Y fue en ese momento cuando el consejo directivo de Pepsi Cola decidió atacar. Los hombres de trajes grises llevaban tiempo queriendo deshacerse de esta actriz ruidosa, que se entrometía en sus asuntos, reorganizaba muebles en las oficinas y exigía atención. En la primera reunión después del funeral, planearon mostrarle la puerta de manera educada pero firme. Gracias por todo, señora Steele. Aquí tiene un reloj conmemorativo. Adiós. Esperaban ver a una mujer destrozada por el duelo. En lugar de eso, Joan Crawford entró a la sala de juntas. Lo que ocurrió después merece un lugar en los manuales de guerra corporativa. Cuando insinuaron que sus servicios ya no eran necesarios, Joan no lloró. Puso su principal carta sobre la mesa: su fama. «Caballeros», dijo con su voz helada y perfectamente entrenada, que hizo que la sala se enfriara. «Yo soy Joan Crawford. Cuando llego a cualquier ciudad, la prensa me recibe. Cuando corto una cinta en una fábrica, los periódicos escriben sobre ello. Si me retiran, venderé mis acciones y anunciaré públicamente que Pepsi traicionó la memoria de Alfred Steele. Y créanme, haré que cada ama de casa de Estados Unidos cambie a Coca-Cola». Era un chantaje puro, sin filtros, y funcionó. El consejo directivo, atónito, capituló. No solo la conservaron, la nombraron la primera mujer en el consejo de administración de Pepsi Cola. Así comenzó la segunda carrera de Joan Crawford. No se convirtió solo en el rostro de la marca, se convirtió en su perro de ataque. Durante los siguientes 15 años, trabajó a un ritmo que habría matado a una persona de la mitad de su edad. Recorría entre 50 y 60,000 millas al año, inaugurando fábricas, asistiendo a convenciones y estrechando miles de manos. Llevó la disciplina de Hollywood y sus neurosis personales
al negocio de vender refrescos azucarados. Sus inspecciones se volvieron legendarias. Antes de visitar una nueva ciudad, enviaba su infame rider, un manual de instrucciones de varias páginas. ¿En qué hotel se alojaría? ¿A qué temperatura debía estar la limusina? ¿Cuántos cubos de hielo se permitían en su vaso? ¿Qué marca de vodka era aceptable para mezclar con Pepsi, naturalmente? Cuando entraba a un supermercado en algún pueblo olvidado, el primer lugar al que iba era el pasillo de bebidas. Si veía que las botellas de Pepsi estaban polvorientas, o que el estante estaba demasiado bajo, o, horror de horrores, que las etiquetas estaban torcidas, reprendía públicamente al gerente del local en ese mismo instante. Imagina la escena. Un ícono de Hollywood, con diamantes y sombrero, arrodillada en el suelo de un pasillo de supermercado, reorganizando botellas con furia y exigiendo que el logotipo mirara estrictamente hacia el frente. Para ella, no era refresco, era su Oscar. Cada botella era un soldado de su ejército, y un soldado debía estar firme. Usó sus películas como espacio publicitario. En sus thrillers tardíos, como Straight Jacket, la colocación de producto de Pepsi alcanzó niveles absurdos. Las botellas aparecían en pantalla con tanta frecuencia y de manera tan agresiva que provocaban risas. Pero para Joan, eso era parte del contrato. Vendió todo: su talento, su rostro, su nombre. Pero el tiempo es implacable. A comienzos de los años 1970, la cultura corporativa había cambiado. Los viejos tiburones fueron reemplazados por jóvenes gerentes con maestrías en administración de empresas. Veían a Crawford como un mueble antiguo, caro e inútil. Su estilo de gestión parecía arcaico y tiránico. Su forma de beber se volvió cada vez más difícil de ocultar. En algunas reuniones se quedaba dormida o hablaba de manera incoherente. En el año 1973, cuando ya se acercaba a los 70 años, fue forzada a retirarse. Oficialmente, por la edad. En realidad, porque los tiempos habían cambiado, y las reinas de acero ya no estaban de moda ni siquiera en los negocios. Al marcharse, mostró su carácter por última vez. Cuando fue escoltada fuera de la empresa a la que había servido durante 15 años, la empresa que había ayudado a salvar del estancamiento tras la muerte de su esposo, pronunció una sola frase, una frase digna de un final dramático. No se atrevan a pensar que me despidieron. Yo los despedí a ustedes. Recogió sus pertenencias, sus premios, sus maletines de Pepsi y salió de la oficina. Este capítulo de su vida demuestra la tesis central de nuestra historia. Crawford nunca buscó caminos fáciles. Podría haber vivido modestamente con los ahorros que le quedaban, pero necesitaba la guerra. Cuando las salas de cine dejaron de ser un campo de batalla, convirtió las salas de juntas en uno. Sobrevivió a la muerte de su esposo. Sobrevivió a una guerra contra el consejo directivo. Demostró que una mujer podía dirigir una corporación mucho antes de que eso se volviera normal. Pero mientras luchaba por el mercado de los refrescos, en otro frente se estaba gestando una batalla que se convertiría en el clímax de su carrera como actriz. Una batalla para la cual estaba dispuesta a destruir a la única persona que consideraba su igual. Regresamos a Hollywood, y entrando al ring está Bette Davis. Acto 7. Guerra de Titanes. Para el año 1962, Hollywood ya no pertenecía ni a Joan Crawford ni a Bette Davis. El sistema de estudios se estaba derrumbando. Habían llegado películas como Easy Rider y The Graduate. La pantalla fue tomada por rebeldes y figuras andróginas. Para las viejas divas solo quedaban papeles de ancianas excéntricas o el olvido absoluto. Pero Joan no estaba dispuesta a rendirse. Necesitaba un regreso triunfal. Y encontró el guión perfecto. Whatever Happened to Baby Jane. Una historia grotesca sobre dos hermanas envejecidas, antiguas estrellas infantiles, encerradas en una mansión de odio. Pero había un problema. Para que esa historia funcionara, necesitaba a un enemigo digno. Necesitaba a Bette Davis.
Su rivalidad llevaba décadas. Comenzó por un hombre, pero evolucionó hasta convertirse en una guerra entre dos ideologías. Davis era una actriz. Estaba dispuesta a desfigurarse, a interpretar mujeres feas, enfermas, miserables. Su talento era crudo y salvaje. Crawford era una estrella. Sus armas eran la iluminación, los ángulos de cámara y un estilo impecable. Le aterrorizaba mostrar debilidad. Se había construido ladrillo por ladrillo, como un edificio. Davis despreciaba a Crawford por su artificialidad. Crawford despreciaba a Davis por su descuido. Pero Joan entendía una cosa. El odio es un combustible poderoso, y decidió usarlo. Cuando el director Robert Aldrich ofreció a Davis el papel de Baby Jane, ella lo rechazó al principio. El guión le parecía demasiado melodramático. Pero cuando supo que Joan Crawford quería interpretar a su hermana Blanche y estaba impulsando activamente el reparto de Davis, algo se rompió. ¿Esa vieja bruja quiere usarme para su regreso? Ya le mostraré, dijo Davis, y aceptó el papel. El set de filmación se convirtió en un campo de batalla. Davis fue con todo. Diseñó su propio maquillaje, base blanca espesa como yeso, ojeras oscuras, un lunar feo. No tenía miedo de verse monstruosa. Quería resultar verdaderamente aterradora. Crawford, interpretando a Blanche, atada a una silla de ruedas, incluso como víctima intentaba seguir siendo una diosa. Exigía harapos de alta costura y una iluminación que ocultara las arrugas. Davis se burlaba de ella sin piedad. Solo llora con el ojo que está más cerca de la cámara. El conflicto escaló hasta la violencia física. En la escena en la que Jane patea a la indefensa Blanche, Davis debía fingir el golpe. Pero según Crawford, la patada fue real y le dio directamente en la cabeza. Joan exigió puntos de sutura. La venganza no tardó. En la escena en la que Jane arrastra por el suelo a la paralizada Blanche, Crawford aplicó las leyes de la física a la espalda dañada de Davis. En secreto, llenó los bolsillos de su bata con piedras. Cuando el director gritó, ¡acción!, Davis se esforzó por mover a la frágil Joan. Tiró con todas sus fuerzas y se lesionó la espalda. El rodaje se detuvo. Crawford sonrió con inocencia y regresó a su camerino. La película fue un éxito. Recaudó cifras de taquilla con las que las jóvenes estrellas solo podían soñar. Revitalizó ambas carreras, convirtiéndolas en íconos de un nuevo género, que más tarde se llamaría Haxploitation. Pero el verdadero drama se desarrolló en la ceremonia de los premios Oscar del año 1963. Bette Davis recibió una nominación por Baby Jane. Joan Crawford no. Para el ego de Crawford, eso fue un ataque nuclear. Davis saboreaba su triunfo, ya ensayando su discurso de aceptación. Parecía que Crawford estaba acabada. Tendría que sentarse en la sala y aplaudir a su enemiga. Pero Joan Crawford no sabía perder. Ejecutó la operación más brillante y cínica de la historia de los premios Oscar. Semanas antes de la ceremonia, Joan contactó a las otras nominadas a Mejor Actriz, Anne Bancroft y Geraldine Page. Ninguna podía asistir a la ceremonia por compromisos de trabajo. Joan les propuso un trato. Si ganan, permítanme recibir la estatuilla en su nombre. Sorprendidas pero halagadas, ambas actrices aceptaron. La noche de la ceremonia, Davis estaba detrás del escenario, segura de su victoria. Se abrió el sobre. La ganadora es Anne Bancroft. El público contuvo el aliento. Davis se quedó paralizada, pálida, y en ese momento, Joan Crawford se deslizó frente a ella con un vestido plateado. Con su permiso, dijo con frialdad. Empujó a la atónita Davis a un lado y caminó hacia el escenario. Recibió el Oscar de otra persona, lo apretó contra su pecho y pronunció un discurso tan apasionado que parecía que el premio le pertenecía. Posó para los fotógrafos, radiante de felicidad. A la mañana siguiente, los periódicos de todo el mundo publicaron fotografías de Crawford sosteniendo la estatuilla. Bette Davis no aparecía en esas fotografías,
Joan se robó el espectáculo, se robó el momento. Demostró que incluso sin una nominación, podía convertirse en la estrella principal de la noche. Fue la victoria final del envoltorio sobre el contenido, de la estrategia sobre el talento. Este episodio selló su odio para siempre, pero también reveló una verdad trágica. Estas dos mujeres se necesitaban mutuamente. Su odio era el combustible que las mantenía en movimiento cuando el resto del mundo quería que se detuvieran. Pero ni siquiera la guerra más feroz puede durar para siempre. Y cuando los ecos de la gloria se desvanecieron, Joan se enfrentó a un enemigo que ninguna estrategia podía derrotar: el tiempo. Acto 8. Sabotaje. El éxito de Baby Jane fue abrumador. El estudio olió sangre y dinero. La fórmula parecía simple: tomar a dos leyendas que se odian, encerrarlas en una casa, encender la cámara y vender entradas. Así nació el proyecto Hush, Sweet Charlotte. El director Robert Aldrich planeaba repetir el triunfo, pero no tuvo en cuenta una cosa: el equilibrio de poder había cambiado. Después del escándalo del Oscar, Bette Davis se sentía la vencedora. Los críticos elogiaban su actuación, mientras que a Joan se la describía apenas como una adición espectacular. En el set de Charlotte, Davis no se comportaba solo como una estrella, sino como quien mandaba. Se ganó al equipo, imponía condiciones. De pronto, Joan Crawford se encontró en el papel de extranjera dentro de su propio territorio. El rodaje no se realizaba en estudios estériles de Hollywood, sino en locaciones reales. Una plantación en Luisiana. Para Joan, con su miedo maníaco a la suciedad y a los insectos, aquello era el infierno en la tierra. Calor, humedad, moscas, sin aire acondicionado en los tráileres. Su cabello se encrespaba, el maquillaje se derretía. Sentía que estaba perdiendo el control de su imagen. Pero lo más aterrador era otra cosa. Joan leyó el guión y lo entendió de inmediato. En esa película, Bette Davis volvería a superarla. El papel de Davis era jugoso, desequilibrado, dominante. El de Crawford era más pasivo. Vio el futuro con claridad. Davis recibiría otra nominación. Joan, una vez más, no recibiría nada. Y entonces Crawford presionó el botón rojo. Decidió aplicar la táctica de tierra quemada. Si no podía ganar la partida, volcaría el tablero. Primero llegaron las quejas por detalles menores, luego los desmayos por el calor. Y finalmente, Joan anunció que estaba gravemente enferma. Exigió hospitalización. Se internó en el exclusivo Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles y declaró que solo regresaría al rodaje tras una recuperación completa. La producción se detuvo. Cada día de retraso le costaba al estudio miles de dólares. Aldrich estaba furioso. Davis gritaba que Crawford estaba fingiendo. Pero Joan yacía en su habitación de hospital, rodeada de flores y admiradores, y disfrutaba el momento. Una vez más, era el centro de atención. Tenía a toda la película como rehén. Obligaba a productores poderosos a rogarle que regresara. Ese era el poder que había perdido en el set. Creía que era irreemplazable. Estaba convencida de que la película no podía hacerse sin ella. Después de todo, el público quería Crawford contra Davis. Ese fue su error fatal. Sobreestimó su importancia y subestimó el cinismo de la industria. Robert Aldrich, agotado por el chantaje, contrató a un detective privado. El detective siguió a la moribunda estrella y descubrió que por las noches se movía con bastante energía por su habitación y, según los rumores, incluso bebía en secreto. Con esas pruebas, Aldrich fue a ver a los ejecutivos del estudio. El veredicto fue implacable: despedirla. Pero ¿quién podía reemplazarla? ¿Quién aceptaría entrar en la jaula con un tigre como Bette Davis en medio del rodaje? Aldrich voló a Suiza para ver a Olivia de Havilland, otra leyenda, amiga de Davis y el completo opuesto de Crawford. Olivia aceptó. Joan se enteró de su despido no por el director. Nadie la llamó. Yacía en su habitación de hospital, escuchando la radio,
y un locutor de noticias anunció casualmente: Joan Crawford ha sido reemplazada por Olivia de Havilland en la película Hush. Hush, Sweet Charlotte. Fue una humillación pública comparable a una ejecución. No solo fue despedida, fue borrada. Le demostraron que era una pieza reemplazable. El estudio ni siquiera pagó su cuenta del hospital. Charlotte se estrenó y fue un éxito. Bette Davis volvió a brillar. Joan Crawford quedó sola, con una reputación dañada como actriz difícil, sin nadie dispuesto a trabajar con ella. Ese momento se convirtió en el punto de no retorno. Perdió la guerra, no porque su talento hubiera desaparecido, sino porque su miedo al fracaso se volvió más fuerte que su deseo de trabajar. Se acorraló a sí misma. Por delante quedaba el acto final, el más silencioso y el más aterrador. Un acto en el que los escenarios se redujeron al tamaño de un solo apartamento en Manhattan. Acto 9. La gran desaparición. Para el año 1974, el mundo había cambiado hasta volverse irreconocible. La era del glamour en blanco y negro, de la cual Joan Crawford había sido reina, había sido destruida. La pantalla ahora pertenecía al nuevo Hollywood. Scorsese, Coppola, De Niro. Realismo crudo, pantalones acampanados, disco y revolución sexual. Para Crawford, cuya imagen se había construido sobre una ilusión impecable y una jerarquía rígida, no había lugar en ese caos. Pero no se retiró simplemente porque envejeció. Se retiró porque cometió un error que nunca pudo perdonarse. El momento fatal no llegó en un set de filmación, sino en las páginas de un periódico matutino. Después de una fiesta organizada en honor a su amiga Rosalind Russell, Joan vio fotografías suyas publicadas en la prensa. El fotógrafo la había captado desde un ángulo implacable, bajo la luz brutal del flash. En la imagen no estaba la Joan Crawford, que había construido durante medio siglo. Había una mujer anciana y agotada, con el contorno del rostro caído, ojos asustados y una capa de maquillaje demasiado espesa como para ocultar el paso del tiempo. Para una persona común, habría sido solo una foto poco favorecedora. Para la directora ejecutiva de la corporación Joan Crawford, fue un aviso de quiebra. El producto se había estropeado. La mercancía había perdido su apariencia. Ya no podía exhibirse en el escaparate. Ese día tomó una decisión que requería acero de samurái. Dijo: si no puedo ser Joan Crawford al 100%, entonces no seré Joan Crawford en absoluto. No anunció una gira de despedida. No dio una conferencia de prensa. Simplemente entró en su apartamento, el número 22G, en el edificio Imperial House de Manhattan. Cerró la puerta y tiró la llave. Los últimos 3 años de su vida, de 1974 a 1977, suelen describirse como una locura al estilo de Sunset Boulevard. Pero, a diferencia de Norma Desmond, Crawford no perdió la razón. Al contrario, su mente permaneció aterradoramente lúcida. Su reclusión fue un acto de la más alta ética profesional. Estaba protegiendo la leyenda de la realidad. Sabía que el público debía recordarla joven, fuerte y hermosa. Permitir que la vieran frágil habría sido una traición a su amor. El apartamento 22G se convirtió en un extraño templo estéril. Se deshizo de la mayor parte de los muebles. Los pocos sofás blancos que quedaron estaban cubiertos con fundas de plástico. Su miedo a la suciedad había evolucionado hasta convertirse en paranoia. Vivía rodeada de vacío. Pero incluso allí, sin público, no se permitía relajarse. Testigos, los pocos empleados domésticos que aún tenía, contaban que incluso para ir a la cocina a servirse vodka, estaba completamente vestida y maquillada. Usaba turbantes para ocultar el adelgazamiento del cabello y batas que parecían vestuarios de escenario. Seguía interpretando el papel de Joan Crawford para la única espectadora cuya opinión le importaba: ella misma. Su conexión con el mundo exterior existía solo a través del teléfono y de las cartas. Y aquí se encuentra el detalle más punzante de su soledad.
hasta el final, superando un dolor de espalda insoportable por antiguas lesiones y osteoporosis, y la debilidad causada por un cáncer de páncreas, diagnóstico que se negó a reconocer. Respondió personalmente cada carta de admiradores. Pasaba las noches sentada frente a su máquina de escribir, usando ese mismo papel azul. Incluía sus viejas y perfectas fotografías de los años 1930. Esto no era nostalgia, era desinformación. Seguía transmitiendo esa imagen ideal, como una señal proveniente de una estrella que ya se había apagado, cuya luz aún llega a la Tierra. Quería que en Kansas y en Ohio creyeran que seguía siendo hermosa. Prohibió estrictamente las visitas. Se negó a ver incluso a viejos amigos. No quiero que me vean así, decía. Era crueldad, pero una crueldad al servicio de preservar el mito. En el año 1977, cuando el cáncer de páncreas comenzó a ganar, se negó a ser hospitalizada. Para una mujer que había controlado cada caloría, cada cabello y cada centavo a lo largo de su vida, la idea de perder el control sobre su cuerpo en una sala pública, bajo la mirada de extraños, era insoportable. Eligió morir en su propia cama, en sus propios decorados. Según su propio guión, canceló la medicación, dejó de comer. Inició el proceso de autoliquidación. Existe una leyenda sobre sus últimos minutos que, incluso si está adornada, captura a la perfección la esencia de esta mujer. La mañana del 10 de mayo de 1977, mientras agonizaba, su empleada doméstica comenzó a rezar en voz alta junto a su cama. Crawford, que parecía ya inconsciente, abrió de pronto los ojos. Reuniendo sus últimas fuerzas, se incorporó sobre las almohadas y susurró su última frase. «Maldita sea. No te atrevas a pedirle a Dios que me ayude». No quería compasión. No quería ayuda. Quería que todo se hiciera en silencio y con profesionalismo. Dirigió su vida y dirigió su muerte. Cuando la noticia de su fallecimiento se difundió por el mundo, los periódicos publicaron esas mismas fotografías perfectas que ella enviaba a sus admiradores. Nadie la vio vieja. Nadie la vio débil. Ganó esta última batalla. Obligó incluso al tiempo a detenerse. Pero en el apartamento 22G no murió solo una gran actriz. Allí murió Lucille Lesueur, una niña de una lavandería que pasó toda su vida huyendo de la pobreza y del miedo. Construyó una jaula dorada a su alrededor y finalmente se encerró dentro de ella, tirando la llave. La historia de Joan Crawford no es simplemente la biografía de una estrella de Hollywood. Es el recordatorio más brutal del verdadero precio del éxito absoluto. Estamos acostumbrados a mirarla a través de escándalos y caricaturas. Es fácil llamarla un monstruo. Es fácil reírse de los ganchos. Es fácil condenar su forma de criar a sus hijos. Mucho más difícil es aceptar la verdad, que resulta infinitamente más aterradora. Joan Crawford fue una mujer que se negó a ser una víctima en un mundo diseñado para destruir a mujeres como ella. Derrotó a la pobreza. Derrotó la ausencia de talento natural. Derrotó a la edad. Incluso derrotó al sistema de estudios que trituraba a las personas como carne. Creó la armadura más fuerte en la historia del mundo del espectáculo. Pero la tragedia de Joan Crawford es que esa armadura creció hasta incrustarse en su piel. Interpretó el papel de la gran Joan Crawford durante tanto tiempo que olvidó cómo ser humana. Destruyó su capacidad de empatía y la reemplazó por disciplina. La ironía del destino llegó después de los créditos finales. Un año después de su muerte, su hija Cristina publicó Mommy Dearest. El libro destruyó precisamente la imagen que Joan había sacrificado todo por proteger. Dientes, amigos, felicidad, la vida misma. 50 años de construcción fueron borrados en un solo mes. De ícono de estilo, se convirtió en un ícono del camp y del horror. Intentó controlar su legado del mismo modo en que controlaba la iluminación en un set. La realidad demostró lo contrario.
No se puede controlar la memoria de aquellos a quienes quebraste. Y aún así, incluso en esto hay una grandeza oscura. Joan Crawford solo temía una cosa: el olvido. Temía convertirse en nadie, y venció ese miedo. Seguimos hablando de ella, discutimos sobre ella, le tenemos miedo. Se negó a desaparecer. Pero si la historia de Crawford es un ejemplo de sobrevivir convirtiéndose en acero, entonces Hollywood tiene otra historia. La historia de una mujer que eligió el camino opuesto, suave, vulnerable, abierta, en busca de amor, no de poder. Y el sistema la destruyó mucho más rápido y con mucha más crueldad. Hablo de Marilyn Monroe. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Nos vemos allí.